Buenas tardes a todos, gracias por venir y gracias a Paz y Orestes por estar aquí con nosotros. La idea era que estar en familia y desde luego lo vamos a estar, ¿no? O sea, En familia y en familia. ¿Cómo? Perdón. No, dale. No es un poco... Yo voy a hablar poco porque los que no conocéis a Orestes, si empiezan no habrá manera de callarlo. Bueno, yo tengo esto aquí, pum, de vez en cuando. Paz es un poco la madre televisiva de Orestes. Entonces, bueno. Queríamos dedicar un día del backstage del éxito a los concursos y entonces estuvimos pensando que dos personas podían venir podían ser muy representativas, ¿no? De toda la gente. Vosotros habéis estado en muchos concursos. Bueno, estuve hablando con otras personas. Ellos están aquí. Ahí también está Carmen, que ha estado en un montón de concursos también. Conmigo ha estado en todos. Carmen, cada vez que le pido que se meta en un fregado, antes de que acabe la frase, dice que sí y ahí estamos. Bueno, chicos, yo creo que lo mejor ya que empecéis vosotros, que nos vayáis contando. Yo creo que lo que primero que os quería preguntar es ¿cuál es ese momento en el que decís ¿y por qué no voy yo ahí? ¿No? Porque yo voy a jugar o yo quiero jugar al concurso que sea. Porque tú el primero, ¿dónde fue, Paz? Yo empecé a Saber y Ganar. Fue en el año 97, o sea, imaginad, casi no había nacido, y justo estrenaron Saber y Ganar. En febrero del 97 empezó Saber y Ganar y me encantó, digo, qué entretenido esto, y lo veía cada día y decía, bueno, pues sí, yo contesto las mismas que los que están concursando más o menos, y a veces incluso alguna más. Pues igual me apunto y enseguida siempre salía, mande su nombre, dirección, una fotografía y al apartado de correos 2223 08080 Barcelona. Y lo mandé y sí que es verdad que yo he tenido siempre una ventaja en esto de los concursos. Soy mujer y soy de Cantabria. Entonces, como quieren concursantes variados y quieren que participen mujeres, pues siempre que me han dado una solicitud de participación me han respondido a la semana siguiente, o sea, porque quieren gente de la periferia y enseguida me llamaron para Saber y Ganar y fui. Y bueno, y yo creo que ahí la suerte que puedes tener es que te salga bien al primero que vas. Porque claro, si te sale fatal y te sientes muy abochornado y tal, no creo que tengas ganas de volver a repetir. Pero a mí me salió bien. Yo estuve 5 programas consecutivos, en aquel entonces que no había ni reto ni nada, que era que el que sepa Saber y Ganar sabe que hay las preguntas calientes y tal. En aquella época era, acababas la pregunta caliente y el último que quedaba pues se iba. Y claro, no había mucha oportunidad. Tuve 5 programas, gané casi $500,000 de pesetas, que todavía eran pesetas, que para mí era un montón y encantada de la vida. Me fui además, lo tengo que reivindicar, con un error de una pregunta que yo, la respuesta la que di era buena y me la dieron por mala. Y con esa diferencia de porque te restaban si te equivocabas entre lo que me restaron y lo que no me sumaron porque era buena. Por si a alguien le interesa y se lo van a preguntar en algún concurso, era ¿de dónde son originarios los maoríes? Y yo dije de la Polinesia, porque acababa de ver un documental no hacía mucho que decía que, bueno, que al final se instalaron en Nueva Zelanda, pero su origen es incierto. Y en todas las enciclopedias, que después lo miré, ponían de origen incierto en algún lugar de la Polinesia. Y dije, la Polinesia, no es correcto. Y Roberto Peña, que estaba concursando, que respondía de rebote, dice, Nueva Zelanda, correcto. Y yo pensé, bueno, Nueva Zelanda viven ahora. Y claro, lo que nunca hace un concursante novato es reclamar allí mismo, decir, pare, que la respuesta que yo he dado está bien, no te atreves a tanto. Es más, yo no me atreví ni después. Pero cuando volví a casa y lo comprobé en las enciclopedias, le escribí a Sergi Chap, digo, perdona, pero me habéis echado con una pregunta que yo había y nunca me respondieron. Pero cuando cumplieron los 10 años de programa, me llamaron y me recuperaron como concursante. Los 50 concursantes que han dejado más huella. Y yo pensaba para mí, ¿huella? Defíneme huella, ¿no? O sea, digo, yo creo que esto fue como un poco de resarcimiento de aquella talla. Y bueno, y a partir de ahí,
como al fin y al cabo había quedado contenta porque estuve 5 programas, gané dinero y me vi muy guapa en la tele. Todo el mundo me lo decía y yo no me lo había creído, pero cuando me vi dije, anda, pues sí, he salido muy bien y tal. Y digo, bueno, pues me animé. Después ya fui a otro que era en parejas con mi hermana, también ganamos. O sea, yo siempre he sacado de la tele algo. Y bueno, ese fue mi caso, no es el de Orestes. Bueno, en tu caso no ha sido suerte, ya se ve que es todo por mérito propio innegable. Además, también mi historia es muy diferente. A mí me acompaña desde que tengo posibilidad legal de concursar prácticamente, porque con 18 años hice el casting porque lo veía en casa y en aquellos años que era pues... ¿Le pasa palabra? Exactamente, yo empecé en el PASA directamente, no en el PASA, los concurs, que eran los diminutivos que usábamos siempre. Empecé en el PASA, en Saber y Ganar no he estado, de momento, a lo mejor en algún momento de la vida me toca, porque además tengo eso, también me acompaña mucho y tiene algo sentimental. Pero bueno, en aquel momento pues que estaba yo entre segundo de bachillerato, primero de carrera, empezando segundo de carrera, y me pasaba como a paz con Saber y Ganar, que veía que se me daba igual de bien, incluso alguna vez mejor que a los concursantes, y respondiendo siempre antes, y sin tener ninguna preparación específica, más allá de cierto manejo léxico, pues intuición para el formato, y que tenía además frescos los conocimientos del bachillerato, que también son bastante útiles para la armazón de preguntas razonables de los programas. Entonces, pues nada, cuando cumplí 18 me decidí, llamé, a los meses me llamaron para hacer el casting, salimos de allí muy contentos y a los pocos meses me llamaron para concursar. Total, que allí me encontré un muro como nunca antes había habido, llamado David Leo García. Entonces, claro, era el mejor concursante que a mi juicio había habido hasta la fecha y eso, y teniendo incluso gente como Paz por allí. Y nada, yo entre el experto que era y que David Leo es un titán, pues llegué a estar 2 programas en los que estuve a punto de empatar, pero claro, entre la bisoñez mía y que David Leo tenía en aquel momento mi edad de ahora, tenía 28 años y que estaba pues en la cima de que puede tener yo creo que su cultura y su agilidad, pues nada, acabó ganando los 2 y ya el tercero, pues una silla azul un poco rocambolesca, pues caí. Pero bueno, quedé como buena experiencia por 19 años y yo creo que os quedasteis un poco con mi perfil en aquel momento y al cabo de 3 años ya, cuando tenía 22, y ahí acabó ya la carrera, me llamaron para otra oportunidad. Y yo en aquel momento sí que me puse como muy a fuego de decir, yo no había dejado del programa, seguía un poco con ese sexto sentido, ese olfato del... Pues cada vez que veía por ahí una palabra nueva, pues la incorporaba un poco a mi acervo. Cada vez que veía algún referente que podía caer, que era mínimamente razonable, pues también intentaba meterlo. Y ahí fui y nada, empezó la cosa a darse bien. Empecé además contra otro monstruo como es Jero a encarrilar programas y estuvimos 75 programas juntos, que ahora con los números que hay de duelos eternos pues no parece nada, pero en aquel momento era lo equivalente a lo que hay ahora. Y nada, además Jajeo siempre le estaré agradecido porque me ayudó mucho a controlar cosas de centrarme, de escuchar bien, de jugar bien. Y nada, sí que es cierto que en aquellas épocas era el nivel mucho más razonable que ahora, porque eran cosas que tarde o temprano, por estadística, estaban a tu alcance. Jugaban con lo mismo que ahora, que es que al gran público les suenen absurdas, pero ahí, pues, estudiando muchas listas de cosas, estando atento a muchas cosas de cultura y estando un poco atento al diccionario, pues, en algún momento, con cierta preparación que estaba en tu mano, podías llegar a ganar. Y había 24 que en el que la 25 estaba por ahí bailando y cosas así. No tiene nada que ver con lo que hay ahora, que ya no es un nivel que tenga unas bases humanas, razonables y objetivas, sino que es ya esperar a que desde arriba quieran que desde lo tuyo. Pero bueno. Por completar, yo soy un espontáneo que me he colado aquí. O sea, la razón de que yo esté aquí es que durante muchos años yo estaba detrás de todas esas cámaras martirizándolos a ellos con las preguntas que tenían que responder para intentar ganar pasapalabra, ¿no? Entonces, la historia de Orestes yo la completo en el sentido de que nos pareció tan buen concursante que cuando se fue a casa, cada X tiempo te llamábamos para preguntarte cómo ibas, para ver si te hacías un rosco, íbamos investigando cómo iba evolucionando tu nivel. Joder, yo sabía eso, Diego. A ver, Yo me quedé con la brecha gorda. Oye, sí, que Rafa nos había dicho que nos iba a contar cosas que no sabíamos y mira, Súper bien harto, sí. pues eso fue la historia. Cada X tiempo Anabel te llamaba
a ver cómo va a Orestes, a ver cómo va, vamos a hacerle un rosco, venga, a ver cómo... Y cuando ya estabas madurito otra vez para entrar, pues ahí estuviste. Bueno. Y enlazando con lo que decías antes, Pa, de yo vi un documental y tal, ¿cuál es el método? Porque yo sé que Orestes y otros grandes de los concursos, no solo de Pasapalabra, terminaban de grabar 3 programas y se marchaban al hotel a seguir estudiando, ¿no? Cosa que nos Yo iba parecía... siempre con amigos de Madrid. Pues sí, los que pagan conmigo sí que hacían eso. Pero Paz se iba a pasear. O sea, Paz nunca se iba a estudiar después de grabar. ¿Cuál es vuestra técnica para poder llegar Yo a...? es que he sido muy mala estudiante en el sentido de... O sea, yo he sacado siempre muy buenas notas, pero he sido muy mala estudiante porque yo no estudiaba. Yo, todo lo que fuera de hacer, sí, bien. O sea, te mandan a hacer los deberes, pues tienes que hacer todos estos problemas, yo me los hago. Tienes que formar estas oraciones con estos tiempos verbales, yo me hago, sí, eso lo de hacer, escribir y tal, pero yo nunca he sido capaz de ponerme a estudiar. Por eso yo nunca hubiera podido estudiar Derecho o cosas que son que te las tienes que estudiar, nada más. No estudiar arquitectura porque, pues eso, tú haces los proyectos y la mayor parte de la carrera es hacer cosas, ¿no? Pero simplemente meter codos, no. Entonces yo, pues eso, yo lo que sabía de raro era pues por documentales de la 2 o porque yo me iba por allí y veía un pájaro y no sabía cuál era y lo investigaba y después, pues eso, y después ya ves, pues si es un conirrostro o un no sé qué, porque eso te lo dicen las enciclopedias, ¿no? El que tiene el pico así, todas esas historias. Las cosas raras que yo sé era por eso, o porque había viajado y lo vi, porque salían cosas que dices, oh, me acuerdo una pregunta de que las que llaman cerrojos, ¿no? Ciudad de Marruecos en la que los moriscos expulsados de España en el siglo XVIII, XIX, ya no me acuerdo cuándo era, establecieron una república con la S. Y de momento pasé, y nada más pasar, pensé, digo, ostras, ¿a qué va a ser Salé? ¿A qué va a ser Salé? ¿A qué va a ser Salé? Porque había estado en Rabat y en un momento con el guía y tal nos enseñaron dónde está el río y dice, y al otro lado del río, ahí en la costa, en la desembocadura del río está Salé. Y allí los moriscos que vinieron de España, no sé qué tal, que se yo digo, va a ser Salé, va a ser. A la segunda lo dije y era Salé. ¿No? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Digo, pues porque lo vi y justo me acordaba, o sea que otras veces te habrán contado cosas los guías que no te acuerdas de ello más veces, ¿no? Pero yo es más experiencia, pero es que mi caso es porque yo soy muy mayor, claro. O sea, yo he viajado, he vivido, he leído, he tenido ocasión de mucho. Ahora la gente como Orestes, que no ha tenido ocasión de todos esos años de formación extraescolar, digamos, pues tiene que ser escolar y se lo tiene que meter ahí a fuerza de estudiar diccionarios o leer intensivamente también. Yo también he tenido la suerte de que he tenido una vida muy variada entre varias ciudades, entre amigos de diferentes sitios y planes que me han llevado por gran parte de nuestra geografía, sobre todo, y luego también un poco del mundo. Entonces, pues te llevan, yo qué sé, los pueblos y municipios de viajar por ahí, te los aprendes. Vas a Italia, a Roma y te pillas todo lo de Roma por ahí, todos los arquitectos. Pues, Y es la voluntad que tú tengas de aprender también, o sea, la vocación de saber cosas, porque yo muchísimas palabras que me han tocado en Roscos las sabía por las canciones de María Dolores Pradera, o sea, y la garúa de junio te ves a las 2 mejillas, pues ¿qué es eso? Qué hermoso que es mi chalán, pues ¿qué es un chalán? Pues uno que doma caballos, o sea, yo siempre, una palabra que no la conozco, eso sí, la he buscado y la he asimilado, ¿no? La he incorporado a mi conocimiento de palabras. Y no sé, es interés, es... ¿Y algún tipo de fórmula mnemotécnica? Así No sé como si anécdota. preguntarte por Falomir o no te no sé. pregunto por Falomir. Mira. Yo sabía aprender porque es igual que la marca de juegos de mesa. Pero Hubo una época cuando estaba ya, claro, a punto de... Yo nunca fui a Pasapalabra pensando que ganaría el bote, eso es verdad. O sea, yo decía, bueno, se ganaban 1.200 euros por programa y digo, con eso una temporadina corta ya me arreglo. Pero claro, ya estás allí tanto tiempo y dices, pues igual lo va. Y te quedas Yo me quedé 17 veces a una del bote, o sea, hice 17 veces 24 aciertos y claro, te quedas aún y dices, pues sí, igual gano el bote, igual, ¿no? Y ya pues
como yo conozco mi incapacidad para estudiar y retener, decía, bueno, pues a ver cómo me podría yo acordar de alguna cosa. Igual me preguntan quién es el director del Museo del Prado, como cosas así, ¿no? Y qué mal quedas si no lo sabes. Falomir era en aquel tiempo. ¿Cómo me puedo yo acordar de este apellido? Que es rarísimo. Falomir, y aquí así me ocurrió. Bueno, pues mi sobrina estaba intentando sacarse el MIR por entonces. Y digo, pues mira, el que se sacó el MIR con la polla. Falomir. Y entonces, oye, tan ha sido que hasta hoy me acuerdo de ello, o sea, que fue tan eficaz que bueno, y cosas así, ¿no? Alguna otra había, pero que ahora mismo ya no te sé decir, pero pues alguna, sí, siempre vas asociando cosas y luego me pasaba otras veces que yo aprendo mucho por imágenes también, porque claro, yo pinto, yo fotografía y asocio mucho por imágenes, pero claro, en pasapalabra tener la imagen en la mente no te sirve de nada si no lo sabes verbalizar. Y me acuerdo cuando el bote que perdí por la presidenta de Irlanda, Mary Robinson. Es que en un momento yo creo que le decía a Cristian, te la puedo dibujar si quieres, o sea, y la reconocerías, pero es que así, yo para mucho el pasapalabra. Sí, sobre las técnicas de esas mnemotécnicas, ahora va una anécdota para ti que tampoco sabrás. Nosotros, cuando encontrábamos un concursante de vuestro perfil, obviamente, gente que sabe mucho y gente que además transmite muy bien, es muy televisiva, pues obviamente querías seguir, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando llegabas a los roscos, había un rosco para cada uno y el que sabía el suyo, pues te seguía adelante y el que no, pues tenía que marcharse. Pero es cierto que a nosotros, cuando trabajábamos con un concursante, nos gustaba que siguiera y siguiera y siguiera y se mantuviera. Contigo nos pasó una vez que ya llevabas bastantes programas y llegó un día que estabas fatal en el rosco, estabas muy mal. Ibas por detrás hasta que conseguiste empatar y empataste con una Jota que nunca habíamos apostado porque tú la sacaras, que era Jalabert, el ciclista. Ah, sí. Te Bueno, pregunto. es que a mí con los deportes siempre me piensan que es mi punto débil y en el fútbol lo es, pero yo sabía de ciclismo. Yo seguía, a ver, en Cantabria siempre hubo mucha tradición de ciclismo y estaba muchísimo más enterada de ciclismo que de cualquier otro deporte. Pero claro, eso ellos no lo sabían. Pues ibas por detrás y de repente soltaste Jalabert, ¿no? Nosotros, bien, con esa empatabas. Bien, ha empatado, ya siguen los dos mañana. Bueno, pues luego en otra pregunta se le ocurre arriesgarse donde no tenía que arriesgarse y la falla. Es que esa es la diferencia que yo veo ahora. Somos cagados. O sea, va, podemos empatar. A mí me pone de los nervios eso. Que no, que tú vas al bote. O sea, tú, si tienes 22, no te quedes en 22 porque ya empaté. Si tienes 22, si tienes una opción, pues dila porque, y tienes otra después. Yo sí creo que así, un poco loco. Pues te arriesgaste y fallaste y otra vez ibas por detrás. Entonces, en ese Ya sé momento, dónde vas. cuando dijo la respuesta y falló, yo que estaba en el control, hice algo así, ¿no? ¡No! ¡Oh! Y di un golpe en la mesa que se levantaron todos los teclados de los ordenadores que teníamos y se bloqueó el ordenador de grafismo. Con lo cual, hubo que parar, reiniciar el ordenador de grafismo, volver a ponerlo en el punto, y eso implicaba pues más o menos unos 5 minutos. En esos 5 minutos veíamos a Paz. La pregunta era no sé qué, de hacer Sí, unos octavos. quedaban otra o otras dos que la tenía, si quería pasar, la tenía que acertar, claro, porque si no, me iba para casa. Y empezaste a hacer Sí. en el atril esto. Te veía desde la cámara y digo, ¿qué está haciendo, Paz? Digo, espérate, ¿qué está haciendo? Y en el tiempo que duró reiniciar el ordenador de grafismo y volver al punto, nos contestó una barbaridad que era ochavar. Como luego nos dijiste que no sabías que existía. Era hacer cuadrado, ¿cómo era? Convertir un cuadrado en octógono. Convertir un cuadrado en octógono. Y empezaba con la O. Y bueno, pues yo dibujé, es lo que os decía, que yo soy gráfica. Pues como estábamos allí esperando a que porque además es que se apagó un foco y no sé qué, bueno, que pasó ahí eso, parecía como que se acababa el mundo.
Y además duró, no sé si fueron 5 minutos, pero se me hicieron larguísimos. Y me imagino que a mi compañero, no me acuerdo quién era el otro concursante, pero Se cagaría en todo, el hombre. Ya. Y claro, yo dibujé el cuadrado y le corté las esquinas. Y me quedé pensando, digo, la figura que queda es un ochavo. En arquitectura eso se llama un ochavo, es la base de una cúpula. Cuando quieres encajar una cúpula en redondo con una base donde se encuentran las dos naves que hace un cuadrado, pues hay que matar las esquinas para hacer apoyo y de ahí subir. Y, y esa figura que hay de 8 lados se llama un ochavo. Y digo, pues hacer un ochavo igual es ochavar. Pensé para mí, digo, llámame loca, pero igual hacer un ochavo es ochavar. Y lo solté y bueno, dije, oh, bueno, bien. Siempre he pensado que el otro pobre concursante tuvo que pensar por fuerza que algo me habían dicho o que algo había pasado o que nos vinieron a ajustar los micros, nos vinieron otra vez a peinar, otra vez. Y ese chico tuvo que pensar, esta se lo han dicho. Porque, a ver, es que, de verdad, es que pero fue así. Y yo eso, que se había ido el sistema por eso me lo habías contado, no te acuerdas, pero muchos años después, una vez que nos hemos visto, y ya me acuerdo que me dijiste, y si lo repites lo negaré. Pues ya ves. Digo, bueno, ya han pasado lo suficientes, ha prescrito sí, ya, ¿no? ya prescrito. Pero me dijiste, sí, es que si tú supieras lo que pasó el día de Ochavar y tal. Y sí, porque el chico, hombre, ya lo tenía ganado porque estábamos empatados. Luego encima yo meto la pata, él ya dice, bueno, ya gané y tal. Y luego me viene la iluminación, pero es que me vino la iluminación. O sea, así fue, de verdadero. Y esto, al final lo que queremos es que vaya de anécdotas, ¿no? Que contadnos alguna que recordéis, porque nosotros empezamos Pasapalabra y Pasapalabra era un programa de famosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dependiendo de los famosos que había, notábamos que la audiencia iba de una manera o iba de otra. Pero llegó un día que Pasapalabra dejó de ser un programa de famosos para ser un programa de concursantes. Yo lo he conocido siempre así, nunca con... Que los famosos nos llamaban para venir a jugar con vosotros. Se convirtió en algo secundario de los famosos. Sí, totalmente. Era como gente que estaba contigo el día, como de convivencia, ¿eh? Ya te digo, nos llamaban y, oye, que quiero ir a jugar con Orestes, ¿puedo...? A mí la primera vez que un famoso me pidió hacerme una foto con él, yo flipé. A mí me decía mucho, pues si es más famoso que yo, sí. Jorge Usón, uno que es un tío así muy grandón, de 2 metros, es un actor, me dice, pues no sé qué, contigo, sí. ¿Qué más anécdotas tenéis con ellos? ¿Con quién lo disfrutasteis más? ¿Con quién no volveríais? No sé, no. A ver, yo de los primeros con los que estuve fue con Viviana Fernández, que es un terremoto, y David Delfín. Y David Delfín me sorprendió muchísimo porque era un encanto de persona, o sea, un encanto. Y además me hace mucha gracia porque digo, esto es un caballero antiguo, es el que está pendiente de cuando te levantas, cogerte la silla, cuando te vuelves a sentar, si tú te levantas él se pone de pie y me pareció tan encantador, luego sentí muchísimo con lo que le pasó porque digo, es que qué injusta es la vida, ¿ves? Una persona tan buena, tan educada y tan dedicada a su trabajo y que no se metía con nadie, o sea, pero cosas así me encantaron. Y bueno, de diversiones, con todo el mundo, ahí va todo el mundo a pasarlo bien. Muchos, por ejemplo, cuando estuvieron los Camela la primera vez y Diony me decía, ay por Dios, yo no sé por qué he venido aquí. Si yo soy analfabeto, pero es que yo no sé por qué vengo, porque ahora lo he pensado y es que te voy a perjudicar. Y yo le decía, mira, Diony, tú nada más que si ves que no lo sabes, pasa. Aquí lo más importante de todo es no perder tiempo. Tú pasa y ya está. Oye, así lo hizo. Pasó y bien, Ángeles controla un poco más y entre las dos, traca. Y después la canción que le tocó la acertó, con lo cual digo, Diony, después de hecho ha vuelto más veces, digo, o sea que se tuvo que ir con buena impresión. Y bueno, es así. Y luego también otra vez con Andrés Pajares era también, hubo un tiempo en que Andrés estaba peor que últimamente, que después le he visto que estaba más espabilado.
pero además que físicamente también se le veía como, debía estar medicado por alguna razón, o sea, estaba como más hinchada. O sea, y estaba de ayudante mío con Mayra Gómez Ken. Me acuerdo que, ya sabes que, o sea, ya, los que lo saben, pero los famosos y los concursantes íbamos por distintos circuitos normalmente. Y entonces ya nos veíamos en plató, ¿no? Y veo que viene Mayra a toda velocidad, ella sola, corriendo donde mí, y me dice, estamos solas, porque este no se entera de nada. Es que no se entera de nada, no sé qué vamos a hacer con él. Y efectivamente, estaba como una momia, pero también acertó su canción. Digo, bueno, pues es que no podemos pedir más. Y a Andrés le dije lo mismo que a Diony. Digo, aquí, si tú ves que no lo vas a acertar, pasa. Que entre nosotros igual a algunos se nos ocurre, hay que tampoco decir, ya sabemos que tú no lo vas a saber, pero igual a algunos se nos ocurre, solo con tú pasa y tal, y después igual a la siguiente vez y tal. Bueno, pues nunca tuve la impresión de decir, joder, qué petardo me han puesto aquí, que no, supieran poco, mucho, nos estábamos divirtiendo y todo el mundo hacía lo que podía, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo me arreglaba ahora les veo que sacan una cantidad de tiempo y tal, yo con llegar a 120 segundos, que eran 35 me parece, 35 segundos, yo ya era capitán general, o sea que, porque yo si daba 2 vueltas y no las había acertado, es que ya no las iba a acertar, con lo cual me daba lo mismo. Pero porque vosotros sois también como sois, pero ha habido concursantes que se nos han quejado muchísimo de los famosos que les habíamos puesto. Es que en la época de Paz, que es bastante anterior a la mía, todavía importaban el rendimiento en las pruebas. Pero luego ya hubo un cambio de pruebas, empezaron a dar más segundos y claro, mientras no te estorbasen de manera sobrada, tú te lo podías guisar y comer bien. Entonces, claro, lo que importaba de los famosos era que no te boicoteasen ni Que no entorpezcan. que no te amargasen el día, sobre todo. Pero por lo demás, si conectabas con ellos muy bien, pasabas un día muy grato, con muchas, por ejemplo, que sé, en mi caso con Mario Vaquerizo, con Goyo Jiménez, ¿quién más te puedo decir? Con Nacho Novo, que tiene un humor sutil por detrás, que hace el día muy agradable, José Corbacho, Begoña, sí, no sé cómo se apellida Begoña, la actriz esta, que también lleva bastante, pues eso, pues gente con la que estás y es un día muy grato, y luego también hay otros con los que están ellos a hacer su promoción y tú a lo tuyo, pero da igual, tú estás ante todo, lo que importa es que vas con la cabeza puesta en las pruebas, o sea, que si con ellos no hablas tampoco te importa, o sea, no es esa convivencia la que importa. Y entre vosotros, entre los concursantes, hay muy buen rollo, pero no siempre. Siempre ha habido alguno que es un poco más especialito, ¿no? Esto igual nos puede contar Carmen, que ha tenido alguna ¿Tú experiencia. estuviste con el asturiano? No era asturiano, era madrileño, ¿no? Era madrileño, sí, era madrileño. Vale. Sí, yo os puedo contar con un... No sé si puedo decir el nombre, debo. No debo, Ya, déjalo en el aire, déjalo en el aire. con el aire. Íbamos haciendo el rosco. No sé si es que me tenía mucho miedo. Yo he sido una concursante normalita, un montón. Bueno, y humilde. Pero no sé. Tirando a buena. Bueno, y me debía de tener mucho miedo y bueno, pues me hicieron la pregunta del nombre del entrenador del Real Madrid. Y entonces yo dije... Angelotti. Angelotti. Pero lo dije con una así rara. No era Angelotti con... Era como paró. italiano, ¿no? Sí, y paró. Porque dijo que aquello no estaba bien, que yo lo había dicho mal y que era Ancelotti y que no, y que no. Yo he visto a Cristian enfadado 2 veces. Una vez con el público, porque no se callaba, y otra vez con él. Iba a decir el nombre. Y se enfadó. Se enfadó, tuvo que bajar Rafa a hablar con él y decirle, a ver, es que la variación del sonido ha sido tan leve que yo por esto no se lo puedo dar por malo. Y me la dieron por buena. De todas formas me ganó. O sea, quiero decir que de todas formas me iba a ganar, pero quedó tan feo, quedó tan mal él con la gente del público, se podía cortar el aire. Ese día se podía cortar el aire y yo vi ese día a Cristian realmente enfadado. Pero enfadado, es que se le notó, se le descompuso la cara.
Que ya venía. Yo no he tenido Madre. malas experiencias, pero tuvimos uno muy raro, muy raro. Los tuyos eran del cada día uno diferente. Claro, Hasta la gente por ahí. Sí. esa era la ventaja de no tener la silla azul. Que por cierto, claro, todos estos récords que hay ahora de participación, pues a ver. Uy, eso da para un día más. A Lo de 4 puedo- horas más otro día. A mí me dan la risa. Yo reivindico mi récord de 87 victorias consecutivas, que ese no lo tiene nadie, y ay, nadie lo piensa. Porque sí que es verdad que ha habido más permanencias sin silla azul, pero incluido empates. Yo era 87 victorias. Ahí lo dejo. No, hablaba de un chico que hubo rarísimo, oye, pero cada uno tiene su manera de ser. Nosotros, cuando en la época que yo estaba, pues estábamos todos juntos, pues, según llegábamos y charlando, no sé qué, nos íbamos a comer, volvíamos. Este chico llegó, estábamos allí otros 3 y no dio ni los buenos días, tenía el pelo muy largo, la barba, parecía, no sé, un infiltrado de algo. Y se fue otra vez, vuelve y dice, ¿a qué hora se come? Lo único que le oímos hablar, ¿no? Pues no sé, sobre las 2 o así nos vendrán a buscar. Se fue, a la hora de comer le vimos y Lo que está de paseo por ahí, pues tal. y nada más, es que no habló nada con todos los demás que estábamos allí, ¿no? Y cuando le llega el momento de concursar, le dice, ya sabes, ¿en qué vas a...? Pues el bote está en esta cantidad, ¿y tú qué harías con el si ganas un bote y tal? Y dice, arreglar la bici. Era como Eugenio, o sea, era así, arreglar la bici. Y yo, Cristian, bueno, ni siquiera te comprarías una nueva, arreglarías la bueno, tal, pues no se le sacaba ni esto y tal. Bueno, total, que perdió. Y en la siguiente concursante era una chica que nos habíamos reído mucho y tal, que era muy internacional, ella había vivido en Francia, había nacido en Melilla, no sé qué, bueno, era tal. Y cuando llega, dice Cristian, ¿y en qué gastarías el dinero del bote? Dice, lo primero, le regalaría una bici nueva al concursante anterior. Claro, pasamos aquel día a cuenta del rarito que, bueno, pero es que había dejado huella en todas partes, porque me viene Leila, la de maquillaje. ¿Pero qué te pasa? Dice, el idiota ese que me dice que tenía una cuña para retocarnos maquillaje a cada uno, ¿no? Y tenía ella allí con sus papelitos y cada uno la nuestra. Y le ve María y dice, ¿y a todos nos juntas con la misma Gmail? O sea, es que el tío fue dejando ahí cagadas por todos lados, o sea, en fin. No, pero en general, no, muy bien. La convivencia fue muy, muy buena en mi época. Yo también eres. Claro, mi caso es muy diferente porque ya yo llegué en un momento mucho más tarde en el que se habían viciado varios aspectos del programa. En primer lugar, el de ir propiciando que en lugar de ser una persona tremebunda, como en el caso de Paz o de Juanpe o de Luis Esteban o Alberto Izquierdo, gente que estaba por 2 años, que ganase y fuese enfrentándose contra varios concursantes, se empezó a apostar por tener duelos de gente ya muy grande. Entonces, claro, mis tandas han sido larguísimas de programas y en total, entre las etapas de Telecinco y la de Antena 3, habré estado entre 480 y 500 programas, entre una cosa y otra, especiales y tal. Pero claro, rivales, salvo algunos más de transición, entre que te buscaban a otro mega crack, habré tenido que 12 igual. Pues fíjate, 400 programas y 12 concursantes rivales. Y yo estuve, pues, en el segundo año, los 87 programas, 87 rivales. Todo lo contrario, sí. Ya es paradójico porque... Que ahora es muy aburrido ya, ¿eh? La verdad es que los duelos tan largos, 2 años seguidos, que son los 2 mismos concursantes, es muy aburrido ya. ¿Cómo fue ese final, Orestes? Sí. Bueno, sí que este termino de responder a lo anterior y... es que, es que claro, lo que se ve es una especie de punta del iceberg muy extraña, entonces no sé si desgranar demasiado ir al otro, si eso luego en el cóctel lo comentamos, pero vamos. Y... ¿Qué te iba a decir? Eso, que yo de los 480, 500 programas, eso contando especiales y contando transición, igual son 15, no 12, pero vamos, de los cuales ha habido 3 con los que estamos mucho tiempo, que fueron Jero en Telecinco y luego Rafa en Telecinco también, en Antena 3, y uno de los que la gente no se acuerda, pero que tiene nivel de primerísima categoría, que era un candidato a bote
de estos súper acendrados, que es Jaime. No sé si os acordáis de él, un chico así de cara delgada, un poco enjuto, muy serio, pero que tenía un... Felipe III. Es verdad, se parecía un poco así a los Habsburgo, ese perfil. Salzburgo. Y este hombre, con él estuve 102 programas también, o sea, es que eran todo como batir el récord de duelo, y claro, esto propiciaba convivencias muy largas con ellos. Entonces, claro, y yo sabiendo un poco cómo era la política del programa, ellos también, pues que no te queda otra que verte como dos personas que vais a por el mismo objetivo, pero que por el sitio en el que estáis sois las dos personas siempre amantes de la cultura, tenéis una educación de base, hay también un humor por debajo, y entonces la convivencia con ellos tres, que son los que me han estado tiempo largo, pues ha sido siempre muy, muy sana. Por lo menos de respetar siempre cuando ganaba el otro, de felicitar y alegrarte también por sus éxitos cuando sacaban, yo que sé, palabras que tú no sabías, e intentar cuidarlos bien. Y qué más, luego ya, bueno, pues que estás igual 3-4 días, pues son cosas más anecdóticas, ¿sabes? Pues no sé, había una que no hacía más que pensar en cambiarse de modelito y fijarse más en los detalles que en... entre el programa y programa, más que en estar centrada y luego igual en el rosco fallaba con una tontería, pues estar pensando en cada detalle de si le saludaba al cámara o si sabía de un perfil o de otro. Y yo, ¿esto qué me estás contando, sabes? Y no sé. Bueno, es que los concursantes cuando llegaban nuevos, a veces, como ya te digo, convivíamos bastante porque comemos juntos y todo esto, y yo he visto muchos concursantes que tenían mucho más nivel de lo que luego han demostrado, ¿no? Pero es que eso es lo que tiene el ser tranquilo. Yo creo que un concursante, si es tranquilo, tiene la mitad ganada ya, porque yo comía con gente que a lo mejor que era filatélico, le gustaba mucho el tema de sellos, monedas, no sé qué, y hablaba y tenían, pero es que tenía una cultura y yo decía, madre, hasta hoy llegué, hoy me cruje este hombre, porque veías que había nivel, que había mucho nivel. Y luego se pone allí delante del rosco y empiezan a hacerle preguntas fáciles, paso, y pasa palabra, y pasa palabra, y pasa palabra, y yo decía, madre mía, este pobre hombre, a veces me daba hasta pena, y dar ganas de decirle, espabila que tú sabes más que eso. O sea, pero eso, me acuerdo un chico también que hubo que parar en un momento, porque hasta yo lo estaba viendo, le caía sudor por todas partes en la cara y hasta se le había quedado una gota colgando de la nariz así. Hubo que parar porque es que se veía. La gota de esa brillaba y él no se daba cuenta. O sea, hasta qué punto estaría nervioso que ni se estaba dando cuenta del sudor que le caía por la cara. Y te da pena. O sea, es que, a ver, eres rival, pero has estado hablando con ellos y tal. Y pues te da como diciendo, vamos a ver, estoy en superioridad de condiciones no por mi sabiduría, sino porque yo también cada vez tienes más experiencia, estás más tranquilo y si ya eres tranquilo de base, pues estás como perico por tu casa, claro. Y Paz ha mostrado muy bien uno de los dos extremos en este sentido, porque está la persona que tiene un fondo cultural apabullante, que da gusto convivir y que es esta gente que tienes como aspiración, llegar a ser como ellos, y que luego, en cambio, en el formato concreto o en las habilidades de cara a no ponerse nervioso o del temple, acaba haciéndolo una actuación mediocre. Y luego está al revés, gente que no tiene ese bagaje cultural primario, que es la base de todo, tan acendrada, pero que luego se pone a prepararse de manera artificial para un formato concreto. Por ejemplo, el PASA, a medida que se ha ido profesionalizando, pues se meten roscos o se meten diccionario entre pecho y espalda, de manera que te sacan alguna muy complicada para el usuario común en algún programa, pero luego te fallan muchísimas tonterías. ¿De qué te vale saber poner tejas del tejado si no pones todo el cimiento de la casa antes, ¿sabes? Entonces sí, pasa un poco esos extremos, así como competencia. Al sentido de lo que decías, a mí me pasó una vez con uno que iba a la silla azul, que era un tío preparadísimo, o sea que sabía todos los personajes de mitología nórdica, empezó a hablarme del perro de no sé qué, luego se refería a dos que había fallado el rosco anterior. Dice, sí, es que has dicho el río Cabango, a mí me sonaba también por los documentales, pero te han preguntado por el OMU, que es este otro, que es donde están los Ocapis, de no sé qué, madre mía, este hombre. Y luego
la sexta feria, que sí, que es lo que el día que es igual que en Galicia, el sábado, tal, y bueno, me tengo que contraerlo en el rosco, en la silla azul, pues nada. Me centraré como siempre, haré como que no tengo a nadie al lado, pero ya me voy santiguando. Total, que luego llega la silla azul, yo ya con el tembleque, pero sin perder el sentido, y va al otro y falla en las dos primeras mandarina y maletero. Digo, pero no me acuerdo de esa, pero No me acuerdo de eso. Sí, sí, es que los nervios juegan muy claro, con las me pasadas. daría una penilla al hombre porque digo, joder, que no se ha podido aquí de nada. Y luego hay otros concursantes muy buenos también y que son súper nerviosos y que, claro, dices, a ver, una persona que es muy nerviosa pero que es muy capaz, también es muy temible porque ellos están acostumbrados a controlar sus nervios, lo han tenido que hacer toda la vida. Y estoy pensando en Alberto Izquierdo. Alberto Izquierdo es un nervio puro y duro y es uno de los mejores concursantes que yo he visto en cualquier concurso. Para mí el número 1 de todos. Es tremendo. Y es que y yo le he ganado, y le he ganado no porque le he ganado yo, porque ha perdido él. Por eso, porque, a ver, controla hasta cierto punto, pero es súper nervioso. Y yo me acuerdo que en el Botemasters que le gané, que falló Zinc. Y es que yo le dije allí ante las cámaras y en vivo y en directo, pero ¿cómo fallas esto? Porque claro, ya teníamos una confianza, ya nos conocíamos de antes, ¿no? Y quedó fatal eso, digo, uy, esto lo tenían que haber cortado, pero yo se lo dije no por mí, sino por él, como diciendo, pero tío, si esto tú lo sabes, ¿cómo lo has fallado y tal? Pero ¿cómo fallas esto? Es lo primero que me salió a decirle, o sea, que es que... Y sí, o sea, cada uno con sus circunstancias ha tenido que buscar la vida, pero cuando vas por primera vez, pues es que es una circunstancia que no conoces. Y ahí, eso sí, es como te decía, si yo fui la primera vez a saber ganar, me salió bien, volví a todos los concursos. Si me sale mal, no estamos hoy aquí. Bueno, por lo menos no estoy yo. Sí, luego también costar mucho tiempo, es que claro, igual sacar una anécdota concreta cuesta mucho más a no ser que algo te la recuerde y ya te la puedo contar, pero como te han pasado todas las posibles combinaciones de éxitos y desgracias. Yo qué sé, éxitos, fallar, yo qué sé, sin querer la A o la B, un delito tonto, pero luego sacar 2 o 3 locuras y acabar ganando el programa. Y sabes contento. Desgracias, pensar que lo tienes ganado o por lo menos empatado y seguir arriesgando y de repente fallas una que a lo mejor era la otra opción que tenías y cuentas con que el otro no tenía una y de repente la saca y te gana. O sea, todos así. Yo qué sé, hay 4 muy complicadas siempre, 2 de diccionario y 2 de fuera, que hay gente que las llama de cultura general, que en otros tiempos sí que eran de cultura general y que con mucha estudio se pueden llegar a sacar, pero que ahora son cosas que no puedes llegar a mirar bajo ningún concepto. Entonces, pues es como que te preguntan una significante al azar, casi. Entonces, claro, hay veces que sacas alguna de fuera de diccionario, pero de repente fallas la de diccionario. Es como ir con un balde que tienes una gotera y de repente cuando estás llegando a esa te llega la otra. O yo qué sé, estudias un sociólogo o un arquitecto en octubre y luego te preguntan por él en marzo cuando te has olvidado y tienes presente un científico. Y luego te preguntas ese científico en junio cuando... Y dices, man, es que esto está siempre como que lo que... Hay que ser muy friki. Por eso yo no estudiaba nada, ¿para qué? Sí. Hay que ser muy friki para andar así. Sí. Bueno, a mí lo que mejor me pasó en una ocasión fue que en un fin de semana que me quedé, porque cuando grabábamos viernes y lunes, pues a veces yo por no ir y volver, es que era absurdo, con lo que cuesta llegar a Cantabria y volver, me quedaba el fin de semana y me fui a ver una exposición al Thyssen que había de los impresionistas españoles en sus viajes por Europa o algo así. Y justo me llamó la atención un cuadro porque pensé, uy, se parece a la Catedral de Bruselas, porque yo hice un Erasmus se lo estaba contando a Orestes, hice un Erasmus el primer año que se hicieron Erasmus en mi universidad, en Lovaina, en la parte francófona de Lovaina. Estudió la vaina esa. Y no, sí, está muy cerca de Bruselas, íbamos mucho a Bruselas y tal. Bueno, pues conocía Bruselas, la catedral, y de lejos el cuadro me pareció, uy, parece la catedral de Bruselas. Y me acerqué a mirar la tarjetita y ponía salida de la misa del Viernes Santo en la catedral de Bruselas. Digo, a ver, pues era la catedral. Y era Darío de Regoyos. Darío de Regoyos es un pintor muy importante, pero que la mayor parte de la gente no lo conoce.
Total, que a la semana siguiente o a la otra era una exposición de estas que hay temporales en el Thyssen, pero que llevan mucho tiempo. Y yo creo que los guionistas también sacan inspiración pues, de cosas como esa. En un tiempo reducido me cae, contiene la Y, pintor impresionista español que pintó salida de la misa de Viernes Santo en la Catedral de Bruselas. Y te se ven ellas. Y yo me quedé así, Regoyos. ¿Correcto? Después, ¿pero cómo puedes saber eso? ¿Cómo puedes saber? Digo, chica, pues porque yo misma me quedé alucinada, porque es que lo había visto en el Thyssen, en la exposición, 2 semanas antes, o sea, nunca sabes. Así que, ¿para qué te vas a molestar en aprenderte los nombres de los economistas que ganaron el premio Nobel del año 40 al 50? Eso lo preguntaba antes, ahora ya es el que ganó un premio de economía que no te aparece ni en Google. Pues hablando de lo que preguntábamos, vamos a terminar ya para pasar al cóctel y hablar todos tranquilamente. Yo, como costumbre, te voy a pedir que tú te estés callada y erática. Y a ti te voy a hacer 2 preguntas. Te haría un rosco entero, pero te voy a hacer solo 2 preguntas de un rosco. ¿Vale? Sí, pues. Oye, te tenía un par de cosas que contar, pero dale. No, ahora las cuentas, no te preocupes. Mira, con la D. Apellido del fotógrafo francés, autor de la famosa instantánea El beso en 1950. Hombre, yo esto tengo mucho cariño porque es justo el roscón en el que Paz se llevó ese gran premio. Y fíjate, yo a lo largo de todas las cosas de referentes culturales con las que me he encontrado este año, o sea, este año a lo largo de mi vida, nunca he visto eso, este fotógrafo, más allá de este rosco. O sea que, y además con la D, que es una letra que no es tan apetecible como otras. Pues hace poco ha habido en el canal, en los... ¿Y cuál es? Duas no. Ah, vale. No. Y te voy a hacer la otra. Ya te la vas a saber también. Esta sí que es ayuda de cultura general, pero En mi rosco final era más difícil esa que la del músico. El apellido del compositor, autor de la obra El concierto de los animales de 1886. visto fantasía la Con la S. Visto fantasía la película. Y la estás diciendo igual de mal que me la preguntaron a mí. ¿Qué es lo que me hizo dudar? Yo pues, Eso lo podía haber impugnado yo si fallo. claro. Porque el título de la obra es El Carnaval de los Animales. Y me dijisteis El concierto de los animales. Y yo, por el carnaval, sabía que era Saint-Saëns, pero con lo del concierto, es que me desconcertó, nunca mejor dicho. Pues sí, en los que habéis visto Fantasía 2000, hay uno de los sketches en los que tienen como unos flamencos corriendo al ritmo de esta canción. Entonces, claro, ya casi de haber accedido a ello en la vida, la sabía. Entonces, claro, y Y el Camille Saint-Saëns. Hay muchas de Saint-Saëns que están en esa suite. ¿Qué nos ibas a contar, Orestes? Ah, no, un poco así, un par de chorradillas. Bueno, hablando así un poco de las cosas absurdas, yo una vez, viendo un premio de escultores aleatorio, pues no sé, ya por mirar cualquier cosa, cuando estaba en los trenes individualistas, porque yo nunca dejaba de hacer ningún plan por estudiar para el pasar. O sea, cuando estaba en los trenes, antes de dormir allí, tal, pues sí que miraba cosas, pero luego fuera de las grabaciones, lo que la vida se terciase para hacer bien y me iba a despejarme mucho. Pero viendo así una vez como un premio de escultura, vi un apellido que me llamó la atención porque me sonaba como a personaje de villano de alguna película de estas de dibujos, y era Gormley. Total, que hubo una vez un rosco que ya tenía ganado, tenía además un fallo de el otro cerrojo de fuera de diccionario, y que me preguntaron, contiene la Y, apellido de arquitecto que hizo no sé qué escultura extraña en la ciudad de Filadelfia. Y yo, pues paso, el escultor. Yo acabo de ver un escultor que se apellida así, que me ha hecho gracia, lo voy a decir. Y era dice Gorley y Roberto Lea. ¿Sí? Como diciendo que acabas de decir, tío. Y así. Y bueno, y luego pues muchas veces en las que se está a punto, y había una palabra que es la que me ha perseguido, que si me preguntáis, que a partir de ese momento, claro, yo estudio filosofía, y es una palabra que tendría que saber por uso, no por estudiar cosas extrañas. Y fíjate que en casi ninguna clase o en ninguna cosa que estudiar me había salido, pero a partir de ahí me persigue por todos los lados, macho. Digo, ya podía haber aparecido 2 semanas antes, que es la palabra doxografía. doxografía, no sé lo que es. Es una recopilación de opiniones de sabios antiguos. Anda. Que claro, se opone mucho al pensar y al producir tu propia filosofía, pues el ser un mero doxógrafo, el apuntarlo, el recopilarlo y ya está, ¿sabes? Y me aparece por todos lados ahora y digo, mira, y una vez hice un rosco de la A a la U, había sacado los 3 otros cerrojos y llega al cuarto
y me dice, contiene la X recopilación de opiniones sobre sabios de la antigüedad. Y claro, Rafa la sabía, haberla estudiado, y dijo, "Bueno, pues ya está, tiene Orestes el rosco, ya está". Y yo vengo a dar vueltas. Claro, me vino a la mente la palabra excerta, que es un conjunto como de cuentos, una recopilación de cuentos, no de opiniones de sabios. Y claro, se me vino esa y no di vuelta a esa palabra porque, claro, si llego a haber caído en que opinión es doxa en griego, recopilación, grafía de tal, la podía decir doxo, habría pensado doxología, que no de la comunión, y como es textual, doxografía la había sacado. Pero no me había venido así. ¿Cómo no se te ocurrió pensar todo eso? Y me quedé, y claro, y él ya contaba que lo tenía ¿Cómo es así, posible? y desde entonces esa palabra me No, hacía pero es mucho cierto sentido. que en unos segundos se piensa todo eso, ¿eh? Va el cerebro a una Sí, yo velocidad no que vengo ningún ordenador es Tenía capaz. pensar que la había podido, pero Bueno, pues vamos a pasar. Ya antes de acabar, yo le quiero hacer un regalo a Paz. A ti no te lo puedo hacer todavía porque no te has llevado el rosco. Pero a ahora Paz digo, sí. antes sí que era llevarse a las más recibir. Es otro el verbo, pero bueno. Bueno, esto ahora lo veréis si queréis. Esto es un rosco, el rosco que Paz se llevó de pasapalabra, ¿vale? No me lo hagas ahora que igual ya no lo hacía. Este es el rosco que yo hacía, como yo seguía los roscos en el control mientras ellos estaban haciendo. Con lo cual tiene, cada vez que acertaban yo iba poniendo un número, 1, 2, 3 hasta llegar al 25. Si había un pasapalabra yo ponía un circulito rojo para saber dónde teníamos que recuperar después. Y están las 25 palabras con un paso en la I, 3 pasos en la ñ, 2 pasos tal, aquí lo tienes, hasta llegar a la 25 y terminaba siempre poniendo el 25 grande. Recordarás que cuando yo gané el bote, a la semana siguiente ya volví pelada, con aquel corte de pelo, por favor, que era aquello, porque había pedido una visita que era en las vacaciones de Semana Santa, para que mis sobrinas vieran cómo se grababa, pero contando con que yo iba a seguir de concursante. Y entonces, como gané el bote y tal, yo dije, pero ¿os da igual que volvamos? Y voy yo también. Y ha sido cuando yo he visto cómo se hacía el programa por detrás, claro, porque yo además que dio la casualidad de que llegué a grabar el primer programa del primer día que se grababa, de la semana, y gané el bote el último programa del último día de grabación de la temporada. O sea, que después ya... o sea, son poco. Y entonces... No, miento, porque la semana siguiente era la última de la temporada. Y entonces cuando hemos ido a verlo, que nos llevaron por todos los sitios ahí por detrás, he visto cómo lo hacíais. Sí, pasa. Entonces, no sé qué, sí, no. No, porque ahora se hace todo con iPad, ya no hay papel. Claro. Y yo lo vi y digo, ostras, mira, qué interesante. Ay, qué bonito. Pues hay muchísimas Incluso la I, gracias. que no la teníamos prevista y nos diste una respuesta que comprobamos y era buena, Ahí esa está es otra. apuntada ahí. Hace poco he estado con Marian Ah, Castillo, sí. la que era regidora. Sí. Y le digo, Marian, te quiero decir una cosa. Digo, el mejor piropo que me dijeron a mí en toda mi participación en Pasapalabra me lo dijiste tú. Y dice, ¿por qué fue ello? Digo, yo era especialista en decir lo que no estaba previsto. Pero si yo lo decía la primera, estaba segura de que valía, porque es que si me venía automático era porque yo tenía el uso de esa palabra. Entonces, ya en el primer programa dije campano en lugar de cencerro y pararon. Sí, las vacas de mi abuela tenían campano. Entonces, yo estaba segura de que eso valía. Pero bueno, a lo que iba. Y me dice Mariam, dice una vez, dije algo y pararon a comprobar, ¿no? Y dice Mariam, ¿pero para qué paráis? Que si lo dice Paz, vale. Y digo, eso fue para mí el mejor piropo de todo Pasapalabra. Y entonces, bueno, pues aquí estaba implorar, invocar, pedir ayuda o auxilio a alguien, particularmente a los santos. Estaba invocar y yo dije implorar, claro, implorar también vale. Antes de ir a la cervecita, que si no estoy seguro que Nacho y Adri me van a matar. Estamos en el backstage del éxito. ¿Qué es para vosotros el éxito? Te iba a decir que justo mi mejor experiencia ha sido el entorno a Paz, porque ha sido estar en el Cazador estos años y la compañía con ella diaria, pues ha sido pues, un año y pico, el año que he estado con ella, alegría continua con todos los compañeros y sobre todo contigo. Y luego la segunda mejor también el pase en Telecinco fue un derroche de alegría por todos los lados. Pues mira, para mí el éxito, llegar a este punto en la vida y estar contento con lo que has hecho, ¿sabes? Y saber que lo has hecho como se tiene que hacer honradamente, sin trampas, sin historias, o sea,
que no es lo mismo que pensar que te lo has merecido, porque yo eso no lo pienso, pero pienso que tengo más de lo que me he merecido. Pero también después pienso, pero es que tardé en conseguirlo, ¿eh? O sea que igual es que me lo he currado un poco, sí, o sea que, porque a mí también es verdad que me ha llegado mayor y eso ayuda a que no se te vaya la mente, porque yo no sé, Oreste, si esta gente tan joven que ha ganado tanto dinero y que es Pues nada, y tanto reconocimiento, ¿no? Bueno, y tú y los otros que han ganado botes millonarios, ¿no? Y es tan joven y no sé, que no se te vaya la pinza, porque el reconocimiento de la gente y todo eso también trastorna un poquitín. Sobre todo cuando vaya bajando, todavía nosotros no estamos en eso, porque como están repitiendo el cazador infinitamente, la gente todavía nos ve todos los días, pero eso llegará un momento en que, bueno, ya no se acuerden de tanto de ti, ya tal, y eso tiene que doler. En las ciudades grandes se lleva bien porque eres más uno en la masa, pero en las ciudades pequeñas, a mí estos años me ha pesado mucho porque es como llevar ahí atrás una sombra Al principio que te dices, persigue a todos lados. pero ¿por qué me miran todos? Pero, qué pesa otro que me pide foto, no sé qué, no sé cuánto. Y después, cuando pasan 2 días y nadie te pide una foto, dices, a la gente ya no se acuerda de nada, de verdad, ¿esto qué es? O sea, sí, todo tiene sus lados. A mí nunca más me ha costado eso. Porque claro, las peripecias mismas de los programas, si no sigues en ningún lado, pues te lo guisas, te lo comes y te da gusto. Y te llevas lo que te puedes llevar. Pero encima, tener que estar ahí fuera, que estás tomándote con los amigos un chisme, o estar haciendo alguna gestión de la vida, y que te venga la señora por ahí, o que se te quede mirando como las vacas al tren, solo Las vacas al tren. Bueno. es un poco incómodo a veces. Sí, desde el otro lado de la calle, la más lista de Cantabria y tal. Y dices, madre mía, tierra, trágame. Mi manía está guapo y todo. Lo haré. Bueno, si alguno queréis preguntarles algo, Tú has dicho que cuando en los intermedios, en los teatros, digamos así, te ponías a estudiar. Y yo digo, ¿pero qué estudiabas? Porque ¿qué cogías? ¿La enciclopedia? ¿Y cómo te lo memorizabas? Es que no lo entiendo. O sea, es... Fíjate, esto al final, lo que pasa con los concursos es que tú vas viendo que hay una manera de proceder, que cada concurso tiene su formato, que tú ves que tienes que cumplir con unos rendimientos para poder ser bueno en ese formato, y en el pasapalabra, a medida que han pasado los años, se ha ido viendo que tienes que prepararte de una manera determinada, lo vas infiriendo pues en el ambiente y en lo que van pidiendo a los concursantes. Entonces, fíjate, cada día se graban 3 programas. Al final es mucha fatiga mental y al final del día estás agotado, pero claro, yo para aguantar un poco el temporal lo que hacía es, para calmar los nervios y pasarme bien con la gente, me ponía demasiado, a veces, bromas, bromista con todo, porque además estás con gente que te pilla todas las coñas con las palabras y con los conceptos y con referentes. Entonces, claro, pues los pobres Rafa, Jero y Jaime tuvieron conmigo una paciencia sideral, que antes no lo he llegado a decir así bien, pero yo por eso les quiero tanto. Pero claro, entre programa y programa, sobre todo entre el segundo y el tercero, que te pilla la hora de comer, pues amén de echar una cabezadina, pues también te pones a repasar cosas. Pues listas de cosas, a lo mejor te pasa por la cabeza de, coño, estoy cantante, y el que cantaba Believe It or Not era Scarbury, ¿no? Y lo compruebas y cosas así, ¿sabes? Pero bueno, yo no era demasiado de eso. Sé de otros, por ejemplo, Pablo, que era cada mínimo momento en el que la cámara no grababa, a repasar. Y yo sí que era un poco más de disfrutar de la convivencia, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, sí que es cierto que ha habido ahora algunos que, desde la época de Antena 3 sobre todo, que era dedicar como una oposición, cuerpo y alma, a prepararse para el PASA. Y a mí, en cambio, lo que me ayudaba era, una vez que no se grababa, el hacer mi día normal y ese estudio, para hacerlo más significativo, pues emplearlo en ratos que tengo muertos sí o sí, por los trenes, las esperas de los sitios y antes de dormir a levantarme un poco. Y con eso me venía mejor porque no me obsesionaba tanto. Porque además sabes que es un juego, que tienes un rival, que tienes una producción y que lo que está en tu mano es mucho, pero no todo. Entonces pues me ayudaba a tomármelo como una filosofía. No sé si te he respondido bien. De todos los pasapalabras que habéis tenido, creo que estuvo en el pasapalabra en familia. Sí. ¿Qué fue para ti? Bueno, y vosotras Porque también. ¿qué pregunta, Carne? ¿Qué fue para ti el pasapalabra en familia?
Yo estoy a punto, o sea, esa historia también es cojonuda. Pues lo disfruté mucho porque estuve con mi hermana y mi sobrina, Candela. Nos reímos mucho porque lo comentaba ahora. Mis sobrinas son muy buenas estudiantes, pero con los sistemas de educación actuales, pues no tienen una cultura general como teníamos los de más edad, ¿no? Y entonces no sabía cosas como, bueno, aparte que no sabía Carlos Gardel, por ejemplo, como el más famoso cantante de tangos, porque hicimos un piloto que el rosco de En Familia se hacía entre los 3 en lugar de 2, y era un lío tremendo, que por eso se decidió que ya como mucho 2, que aquello lleva a ser bastante lío. Pues a Candela le cayó con la gela de Gardel y ni idea. Y luego que se lo dijeron, dice, ni idea. O sea, es que se grita sin tener ni idea. Y nos reímos mucho con ella. Y sin embargo, en las pruebas estas, pues de lo de estas de destapar, destapar la agilidad mental, pues en eso fue la única que hizo una vez, acertó las 9 y tal. O sea, cada edad tiene lo suyo. Y lo pasamos muy bien, pues eso. Y además es que siempre eran concursantes que ya conocía de otras veces, las chicas canarias y ¿cómo se llama el gaditano este de las camisas local, Marcos y sus primos? Bueno, lo pasamos muy bien. La verdad es que fue muy divertido. Yo siempre me he pasado bien los otros especiales, los Botemasters también, que bueno, que es la ocasión de medirte con gente también de tu nivel. Entonces, y también me gustó. Yo siempre lo he pasado bien. Pero porque yo soy tranquila, lo paso bien, y si gano bien y si no, también. O sea que, bueno. Esto hay una cosa que ahora lo han llevado todo tan a lo rutinario de los duelos que están perdiendo han perdido del todo la política de especiales en Navidad, en verano, que daba muchísima frescura al programa, renovabas las caras, era como también un poco más humano desde casa. Y otra cosa que iba a decir, lo especial del Pasapalabra en Familia. Me parece que había como un número determinado de programas y a nosotros como que nos llamaron para ir el penúltimo y el último. Y además iba a ir con mi hermano, que acaba de sacar la posición, que acaba de cumplir en aquel momento 18 años. Y mi hermano también es como tu sobrina, que tiene mucha frescura y mucha agilidad mental. Que a lo mejor una palabra de fuera de diccionario no te saca, pero de discurrir tal bien sí. Y luego mi madre, que mi madre es un pozo de cultura andante. O sea que estando mi madre y yo en el rosco, a lo mejor había posibilidad de haber arañado algo. Íbamos a ir, ya estaba casi todo hablado, y de repente nos comunicasteis que los 2 últimos programas se cancelaron por la moción de censura de 2018 de este señor. Y me cago en la... Qué bueno. Y yo ya desde entonces... Normal que a los pocos meses fue cuando me llamasteis por segunda vez y empezó todo el recorrido con Jero y tal, y estuvo muy chulo. Otra para Paz en el cazador. Tenías cara como de mando yo, ¿no? ¿No te sentías así un poco como...? Bueno, eso fue digamos que un aprendizaje, ¿no? Porque cuando empezamos en ese concurso, Es el mejor formato. Es de cultura general en bruto, no hay chorradas. Los cazadores, pues nos creaban a cada uno un personaje, digamos, ¿no? Y claro, yo decía, vamos a ver, yo cómo no voy a sonreír a un concursante, dice, porque además me acuerdo que el piloto y los primeros programas tuvimos a un inglés de ITV, los que tienen los derechos del formato, para que le hiciéramos exactamente el formato. Y era un tío que decía que no sonreír, no sonreír. Pues tienes que salir ahí con cara de perro, decirles barbaridades, porque era, vamos a ver, si le gustaba la pesca, le tenías que decir, pues aquí tienes un tiburón, ¿qué pasa contigo? A ver si puedes conmigo y tal. Yo digo, mira, nosotros no somos ingleses, no somos masoquistas. En España esto no va a gustar, o sea que... Total que los 2 primeros programas mantuvimos ahí el tipo, porque además era un tío que era rarísimo. Daba la vuelta a la esquina y te lo encontrabas y te decía, Capital City of Suriname. Y tú, María, esto es Paramaribo. Y se quedaba contento. O sea, te hacía preguntas así raras por las esquinas y tal. Y bueno, el tiempo que duró, que el primer programa, el segundo, y después ya, y a partir de ahí, nosotros pues cada uno, bueno, fuimos modelando nuestra personalidad, ¿no? Incorporándola de tal y no siendo tan borde, porque es que si eres muy borde, al público español no le va a gustar.
Y yo siempre después a los concursantes les decía, después que salíamos, porque antes no podíamos tener ni contacto, ni que ellos supieran qué cazador les iba a tocar, era todo súper misterioso. Y yo siempre después que tenía ocasión de ver a alguno decía, os explican que lo que os decimos es guión, o sea, porque la mayor parte de lo que nosotros decimos, a ver, la mayor parte no, en la presentación me refiero, de cuando te enfrentas al concurso, sales por el pasillo y es la primera vez que te enfrentas a ese concursante. Entonces ahí el guionista ha mirado todas sus aficiones, sus gustos, no sé qué, o cualquier punto al que se le pueda sacar un poquito de punta y es lo que te preparan para que le digas y tal. Y lo ¿no? tienes como leitmotiv un Sí, poco también. entonces, pues eso, Pero, pues es eso, fue un poco la creación de un personaje. Yo no creí que fuera capaz de hacerlo y tal. A mí me ayudó el tema de las gafas, que todavía una persona me lo ha comentado hoy mismo, en un hotel en Valladolid, nada menos. Un tío que nos veía desde Bruselas, ¿Qué decir? con toda su familia. Como lo oye. Desde los Qué flores de Bruselas, ¿no? Es que Televisión Española es lo que tiene una canal internacional muy potente y nos ven mucho en Hispanoamérica y en Europa. Y este me decía eso. Dice, a mí me encantaba el puntito de las gafas y tal. Digo, pues las gafas yo las tuve que sacar porque en el primer programa salía sin gafas. Yo soy miope operada y hasta hace poco había visto muy bien. Pero el formato de la letra de las preguntas del cazador es una mierda. O sea, es un narrow de esto que son anchas y apretadas. Y yo, si había una I con punto, una L, una I con tilde, es que no lo veía, porque yo tenía una pantalla por encima de la cabeza del concursante, allá fuera de plano, y muchas veces que no veía, total, que a la segunda digo, tengo que sacar las gafas. Me quedé unas gafas con 0,5, no sé cuánto, y para ver de lejos. Y la sacaba en la mano. Y entonces era un coñazo que si me pongo la gafa, que si me la quito se me caían, no sé qué. Y dice, vamos a ponerte una caderita para las gafas y tal. Y bueno, ya ese fue el look de profesora total. Hasta el punto que este tío hoy me lo ha dicho. Dice, es que me encantaba a mí ese juego ¿ya no llevas gafas? Y digo, bueno, pues no, ya me operé de cataratas también, o sea que... Pero fue así un poco ir formando los personajes. Y lo mismo con mis compañeros, porque, por ejemplo, Lilith, como tiene ese acento y esa presencia, siempre fue muy claro su personaje. Pero Ruth, la gobernanta, muy apoyada con su voz también así y tal, pero también lo fueron modelando y al final éramos De Ruth todos... es sí, ella. sí, ¿Cuál es? éramos todos tan distintos y cada uno con su propia personalidad que también era atrayente, una cosa particular de ese programa, ¿no? Y luego llegó el niño. A mí me quisieron decir que fuese un poco más hierático y tal. Luego ya me vieron ahí y dije, "Mira, tú tienes que ser tú mismo y no te preocupes de nada". Sí, bueno, ahí Mira, tuvimos, y quiero mencionarlo, mira, esta es buena ocasión. Tuvimos la desgracia de lo que pasó con David Leo, que tuvo una denuncia de maltrato sexual por una chica que era su novia entonces, y el problema fue que David lo quería dejar, ella no. Bueno, tuvieron así sus más y sus menos, y como él la dejó, pues le dijo que te voy a arruinar la vida. Y se la arruinó. En este aspecto laboral, por lo menos, ¿no? Bueno, laboral y familiar y todo, porque David es el menor de una familia larga, sus padres son muy mayores y a sus padres les ha caído esto como una losa, ¿no? Y en ese momento, pues claro, Televisión Española enseguida le retiró del programa porque nos costó subirlo, pero era una medida de protección un poquitín también, porque si no, ahora con las redes sociales, pues cada vez que saliera un programa iba a verse de todo. El juicio tardó en salir año y pico, salió absuelto, la chica recurrió, hubo otro medio año, no sé qué, ha vuelto a salir, ha salido absuelto. Es inocente, porque es que ya cuando salió en la prensa que no tenía por qué haber salido, porque todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, las acusaciones escandalosas que daban en la prensa eran como ridículas, ¿no? Que si una vez le tiró una toalla mojada, que si le dijo cállate y aprende, que si... Y digo, sí, me lo creo perfectamente. ¿En qué pareja no has dicho alguna vez cállate que estoy hasta los moños de ti y de tu madre? O sea, pero
darle esa connotación perversa a todas esas cosas normales de pareja, pues, ¿y qué pasó? Que su reputación se acabó y ahora cuando ha salido absuelto y reabsuelto, nadie ha dicho ni Pamplona. O sea, no, y Televisión Española se llaman Danas, porque yo he escrito, mira, no se lo había dicho ni siquiera a David. Yo le he escrito a Ana María Bordas, la jefa de programas en Televisión Española, porque de ella dependió que saliera. Y de ella dependíamos todos en el programa. Una señora muy maja, que nos invitó a comer un día. ¿Estabas tú ya cuando...? Igual. Unas navidades, que hicimos un especial. No, estuvimos en Televisión Española comiendo con ella hay en una sala aledaña a su despacho, tal y qué sé yo. Bueno, muy amable, sí, se portaba aparentemente muy bien con nosotros y tal. Y entonces yo le dije, digo, Ana María, estoy preocupada por esto porque se dio mucho bombo cuando salió la noticia y ahora que ha salido absuelto, pues no se ha dado ningún bombo. Digo, y Televisión Española tiene muchos programas, porque lo mismo que se tiene que perseguir el maltrato, pues cuando es infundado la acusación también tiene que quedar claro. Y hay muchos programas a los que podríais llevar y hacer una entrevista decente y restituir, digamos, el honor del que sacasteis por la puerta de atrás, que vuelva por la puerta que le corresponde. Y me respondió sí, pero que bueno, que eso... que no se puede hacer más o menos, o sea, que no es cuestión suya, ya echando balones fuera. Digo, vale, pues eso es la tele también. Caes en desgracia y bueno, espero que en algún momento pueda haber una restitución. Que a ver, yo me meto donde no me llaman, porque a lo mejor a David se le ofrecen y dice que no quiere darle más rumbo. No me extrañaría también, porque acabó muy harto. Lo único que le ha servido es para acabar psicología, casi que se ha sacado una pila de asignaturas en estos 2 años concentrándose en estudiar para no pensar en otras cosas y ha estado estudiando y ha estado relativamente bien y sus padres ya están muy bien con la resolución definitiva, pero cuando estás muy expuesto, pues es lo que pasa también. Uy, hemos terminado como una manera triste, ¿no? Lo arreglamos con una cervecita. ¿Vale? Pues chicos, gracias por venir Tierra, hombre. y por contarnos todo lo que nos habéis contado. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Alegra esa cara, venga. Sí. A implorar, me encanta.